Cordial saludo, mi nombre es Luz Amanda Córdoba Oliveira. En compañía de mis compañeras Valentina Escobar, Marly Contreras, Nubia Jiménez y Jency Perilla realizaremos este podcast. El grupo al que pertenecemos es el grupo 409. Pues para comenzar, los principales paradigmas de investigación en psicología son paradigma positivista, que se denomina como cuantitativo, empírico analítico y racional. Este paradigma considera que no existe otro conocimiento que el que proviene de hechos reales que han sido verificados por la experiencia. Por lo tanto, su interés es explicar, controlar y predecir la naturaleza de la realidad. Por su parte, el paradigma interpretativo proviene de la expresión griega hermenéutica, arte de interpretar. Ella involucra un intento de describir y estudiar fenómenos humanos significativos de manera cuidadosa y detallada para poder interpretarla y comprenderla. Realmente lo interpretativo va de la mano con lo cualitativo, ya que estudia fenómenos tal como son experimentados y percibidos por el hombre. Los instrumentos utilizados en este paradigma interpretativo son la entrevista, la observación sistemática, los estudios de caso y la historia de vida, entre otras. El paradigma crítico social también es considerado uno de los principales paradigmas, ya que adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social, que no es puramente empírica ni solo interpretativa. Sus contribuciones se originan de los estudios comunitarios, de la investigación participativa. También busca adquirir conocimientos, habilidades y competencias profesionales y de facilitar un diálogo entre la teoría y la práctica dentro de la construcción social, de la realidad donde el ser humano construye su mundo a partir de interrelaciones sociales y experiencias. A continuación le doy paso a mi compañera Valentina. A partir de entonces, como ha mencionado la compañera Luz, los principales paradigmas de investigación en la psicología son el paradigma positivista, interpretativo y crítico social. Teniendo en cuenta las características que compone cada uno de ellos, se rige un análisis sobre sus aportes dentro de la investigación en las realidades sociales. Empezando con el paradigma positivista. Se entiende que la influencia de este en la comprensión de las problemáticas sociales es cuantificar un fenómeno utilizando indicadores estadísticos que permite identificar patrones y proponer políticas públicas basadas en los datos empíricos. Sin embargo, este enfoque limita la comprensión de las dimensiones subjetivas, ya que lo observable y medible no involucra la participación de la comunidad vulnerable. De lo contrario, el paradigma interpretativo aporta significativamente a la subjetividad del problema, dado que este permite explorar cómo los individuos perciben el objeto estudio, refiriéndose a información valiosa frente a los diferentes significados según el contexto cultural de cada uno, proporcionando de tal modo una mirada más influyente en cuanto a la recopilación de datos, ya que las personas que viven el fenómeno social se convierten en el ojo del investigador, una metáfora que hace referencia a la visión que permite considerar las narrativas y las experiencias de las personas directamente, lo cual consigue vislumbrar la problemática desde diferentes ángulos, ayudando a comprender profundamente e implementar estrategias basadas en las necesidades identificadas a partir del análisis de datos. Finalmente, el paradigma crítico social utiliza un enfoque transformador que cuestiona las estructuras del poder y las condiciones de opresión. Este paradigma actúa como un espejo que refleja las desigualdades y al mismo tiempo como un martillo para romperlas, ilustrando su doble propósito evidente de revelar las dinámicas de dominación y proponer acciones para ejercer un cambio estructural en la sociedad, ya que se enfatiza que los problemas sociales no son solo individuales o culturales, sino que están arraigados en estructuras del poder como el capitalismo, el patriarcado o específicamente cualquier tipo de desigualdad, buscando identificar cómo las relaciones de exclusión perpetúan las problemáticas sociales, ayudando de tal manera a promover el cambio social a través de la investigación
para A partir empoderar a las de ya comunidades lo oprimidas. expuesto por la compañera Julie, quiero hablarles sobre la discusión de los paradigmas emergentes y su impacto en la generación de conocimiento. Estos paradigmas emergentes en psicología representan un cambio hacia enfoques más interdisciplinarios, inclusivos y éticos, ampliando la comprensión de los fenómenos humanos y las problemáticas sociales. Incorporan perspectivas como el modelo biopsicosocial, el enfoque sociocultural, la psicología crítica y el análisis del Big Data, entre otros. Sus impactos principales son 5. Está la ampliación del objeto de estudio. Exploran áreas como espiritualidad, desigualdades sociales y uso de tecnologías. 2. Complejidad multinivel. Abordan fenómenos desde perspectivas biológicas, psicológicas y sociales integradas. Está el 3, que es el conocimiento transformador. Promueven soluciones orientadas al cambio social y la justicia. 4. Innovación metodológica. Introducen enfoques participativos, análisis del Big Data y metodologías cualitativas. Inclusión de diversidad epistemológica. Valoran conocimientos culturales e indígenas, ampliando la comprensión global. Sus retos son integrar múltiples disciplinas y superar resistencias de paradigmas tradicionales, evitar fragmentación y garantizar recursos para investigaciones colaborativas. Los paradigmas emergentes transforman la generación de conocimiento al ofrecer perspectivas más inclusivas y dinámicas, fundamentales para enfrentar los retos del mundo contemporáneo. Saludo, mi nombre es Jensi Perilla y continuando con este podcast les voy a dar ejemplos concretos de investigaciones que ilustran los diferentes paradigmas de investigación en psicología. Paradigma positivista, cuantitativo. El estudio sobre la eficacia de un tratamiento psicológico en la ansiedad. Un enfoque positivista mediría los niveles de ansiedad antes y después de un tratamiento, mediante escalas cuantitativas estandarizadas. Los resultados se analizan mediante estadísticas para determinar si hay una diferencia significativa, enfocándose en la objetividad y replicabilidad, según Quintanilla, 2020. También tenemos el estudio sobre los efectos de un programa de entrenamiento cognitivo en personas mayores con deterioro cognitivo leve. En este estudio, los investigadores aplican un diseño experimental para medir los efectos de un programa de entrenamiento cognitivo en la mejora de la memoria y las habilidades cognitivas de personas mayores. Se utilizan tests estandarizados y análisis estadísticos como ANOVA para comparar los resultados antes y después de la intervención, como un grupo de control para garantizar la validez de los resultados. Este enfoque busca generalizar los hallazgos a una población más amplia y obtener resultados replicables. Esto también basado en Quintanilla 2020. Continuamos con el paradigma interpretativo. Investigación sobre el impacto de la experiencia de la violencia en jóvenes. En este tipo de investigación cualitativa, los investigadores utilizarían entrevistas en profundidad o grupos focales para explorar cómo los jóvenes perciben y experimentan la violencia. El objetivo es comprender las interpretaciones y significados personales que los participantes otorgan a sus experiencias más allá de los números, según Guerra García 2020 y López 2022. También está el estudio sobre las experiencias de resiliencia en mujeres víctimas de violencia doméstica. Este estudio utiliza entrevistas en profundidad con mujeres que han superado experiencias de violencia doméstica. Esto con el fin de comprender cómo construyen su resiliencia y qué factores como redes de apoyo, autopercepción o intervenciones sociales han sido significativos para su recuperación. El análisis se realiza a través de una codificación temática que permite identificar patrones y significados en las narrativas personales, sin buscar generalizar a una población más amplia, sino comprender en profundidad las expectativas individuales, según Guerra García. Paradigma crítico. Estudios sobre la salud mental en comunidades marginadas. Este enfoque se centra en cómo las desigualdades sociales, como la pobreza o la discriminación racial, afectan la salud mental. La investigación podría involucrar entrevistas con comunidades vulnerables
buscando no solo entender los problemas, sino también promover un cambio social. El objetivo sería revelar cómo las estructuras de poder afectan el bienestar psicológico. También está la investigación sobre la salud mental en jóvenes de comunidades rurales con acceso limitado a servicios psicológicos. Bueno, en este estudio se enfoca en cómo las barreras socioeconómicas y geográficas afectan el acceso a los servicios de salud mental en jóvenes de las comunidades rurales. También esta investigación busca no solo identificar las problemáticas como el estigma, la falta de recursos, la discriminación, sino también promover un cambio en las políticas públicas para mejorar el acceso a servicios. Además, se investiga el papel de las estructuras sociales como la familia, la educación y el trabajo en la salud mental, desde una perspectiva crítica que cuestiona las desigualdades inherentes a los sistemas de salud. También tenemos el paradigma de la complejidad. Bueno, en cuanto a la investigación sobre el comportamiento colectivo en situaciones de crisis, como pandemias o desastres naturales, en este tipo de estudios se interesa por cómo los factores psicológicos, sociales, culturales interactúan en situaciones de alta incertidumbre. Utiliza modelos dinámicos para analizar cómo las respuestas individuales y grupales se influyen mutuamente en contextos complejos. Por último, en el estudio sobre el impacto de la interacción entre factores familiares, escolares y sociales en el rendimiento académico de adolescentes. Bueno, este enfoque se basa en un modelo de sistemas complejos para estudiar cómo diferentes factores, entre ellos encontramos familia, amigos, escuela, contexto social, interactúan y afectan el rendimiento académico de los adolescentes. En lugar de considerar cada factor de manera aislada, se analizan las relaciones dinámicas entre estos factores y cómo influyen en el comportamiento y el desempeño escolar de los estudiantes. Se utiliza un enfoque mixto que combina entrevistas, cuestionarios y análisis de redes sociales para captar la interacción entre los distintos elementos del sistema.